El día de hoy vamos a hablar sobre funciones crecientes y decrecientes. Para empezar, vamos a recordar algunos conceptos importantes sobre las funciones y sus gráficas. En este caso tenemos un plano cartesiano con ejes X y Y una gráfica de una función dibujada de color verde. Deberíamos de saber que tenemos algo llamado dominio, que es el lugar en donde existe esta gráfica respecto al eje de las X. En este caso podemos ver que nuestra gráfica, lo que es la línea verde, va desde este punto hasta este punto. Es decir, el dominio abarca desde menos 1.5 hasta el 1 positivo. En este caso no sabemos si aquí en este extremo se acaba la gráfica o no, entonces vamos a dejar como intervalos abiertos. También tenemos otra cosa que se llama rango, que es el lugar en el eje Y donde existe la gráfica. En este caso, en el eje Y, es decir, de manera vertical, nuestra gráfica abarca desde este punto, que es aproximadamente 2.8 negativo, hasta, en este caso, es el número 3 positivo. Lo podemos colocar de la misma manera, 2.8 hasta el 3 positivo. Eso es dominio y rango. En este caso vamos a dejar los intervalos abiertos porque no sabemos si ahí se termina la gráfica. Este solo es un fragmento. Ok, habiendo recordado esto de los dominios y los rangos, también podemos entonces marcar algunos intervalos. Para marcar los intervalos de la gráfica o las secciones de esta gráfica, primero vamos a localizar los puntos críticos. Un punto crítico es aquel en el que haya una inflexión o algún extremo. Por ejemplo, aquí tenemos una inflexión, es donde la gráfica cambia drásticamente de dirección. Tenemos aquí otro, aquí otro. Podríamos tener aquí un extremo y aquí otro extremo. Muy bien. Teniendo localizados los puntos críticos, los podemos ahora clasificar en máximos y mínimos. Por ejemplo, este podría ser un máximo. Máximo son los puntos más altos, o en el que la gráfica llega a un tope y luego empieza a bajar. Y tenemos mínimos en los que la gráfica llega a un tope y empieza a subir. Dependiendo si son los máximos más altos o los mínimos más bajos, se les llamarían máximos absolutos o mínimos absolutos. Y si no son los más altos o los más bajos, serían relativos. Por ejemplo, estos dos de acá arriba, como están en el mismo lugar, serían los máximos absolutos. Este sería el mínimo absoluto. Y por el contrario, tanto este máximo como este mínimo que están en medio serían relativos. Entonces ahora podemos dividir nuestra gráfica en intervalos o en secciones de acuerdo con estos puntos. Muy bien, ahora teniendo estos puntos máximos y mínimos, podemos establecer secciones o intervalos de nuestra gráfica. Por ejemplo, el primero iría desde este punto máximo a este punto mínimo y lo vamos a anotar respecto al eje de las X. Entonces, vamos a determinar esta sección como la sección A respecto al eje de las X, esta sección. Y como pueden ver, existe desde el 1.5 negativo, menos 1.5, hasta el menos 1.1. Lo anotamos aquí. 1.1. Tenemos otra sección, la cual llamaremos sección B, que está desde este punto mínimo, que ya sabemos que cruza aquí en el menos 1.1, hasta este punto de aquí, que está en el 0. Entonces, nuestra sección B, respecto al eje de las X, está desde el menos 1.1 hasta el 0.
Igual lo dejamos en intervalos abiertos porque no queremos que toquen los puntos críticos. Tenemos una sección C, que es esta pequeña parte de aquí, que va desde el 0 hasta aproximadamente el 0.3 positivo. 0.3 positivo. Y tenemos una última sección, una sección D, un intervalo D, que va desde el 0.3 hasta el 1 positivo. 1 positivo. Muy bien. Teniendo estos intervalos, podemos decir si esas secciones son crecientes o decrecientes, dependiendo de su comportamiento. Si su pendiente es positiva, es decir, van hacia arriba, el intervalo es creciente, y si va hacia abajo, el intervalo es decreciente. Por lo tanto, vamos a ver el comportamiento de la sección A. Siempre nos vamos a mover respecto al eje de las X y en la dirección del eje de las X, es decir, vamos a ir de izquierda a derecha. En la sección A, si nosotros empezamos en este punto y empezamos a caminar sobre la gráfica, nos vamos a dar cuenta que de izquierda a derecha esta gráfica va hacia abajo, lo que significa que la función es decreciente en esta sección. Decreciente. En la parte B, si volvemos a hacer lo mismo, nos paramos en el punto y nos vamos de izquierda a derecha hasta el siguiente punto de la gráfica donde tenemos esta sección. En este caso va hacia arriba y podemos decir que en esta parte mi gráfica es creciente. Si analizamos de igual modo la sección C, podríamos concluir que va hacia abajo, entonces es decreciente. Y la sección D va de aquí hacia arriba, por lo tanto es creciente de nuevo. Hagamos otro ejemplo. Tenemos esta nueva gráfica. Vamos a localizar los puntos críticos. Sería este y este. Algunos son extremos, algunos son absolutos, otros son relativos. Aquí tendríamos un máximo absoluto. Aquí tenemos un mínimo relativo, un máximo relativo y un mínimo absoluto. Tenemos en este caso tres secciones, la sección A, la sección B y la sección C. Vamos a anotar sus intervalos. La A va desde el punto menos 1.2 hasta el 0. En este caso, la función de izquierda a derecha va hacia arriba, entonces es creciente. Después la sección B va desde este 0 hasta el 1. Y de izquierda a derecha la función va hacia abajo, entonces es decreciente. Y mi sección C la encontramos desde el 1 hasta este punto que es aproximado, que es 2.25 aproximadamente. Va hacia arriba, entonces es creciente. Entonces también tenemos la opción de calcularlo con la función, es decir, con esta expresión matemática. En este caso tenemos f de x es igual a x cúbica
menos 3x cuadrada, menos 3 medios de x cuadrada. ¿Qué hacemos para obtener exactamente lo mismo? Para saber qué secciones tenemos en la gráfica y si son crecientes o decrecientes. Bueno, el paso número 1 es obtener la derivada, la primera derivada, que en este caso sería 3x cuadrada menos 3x. De aquí igualaríamos la derivada a 0. Y vamos a factorizar para poder obtener los posibles valores de x, es decir, los valores críticos. En este caso podríamos factorizar una 3x y una x menos 1. Al tener esta factorización podemos despejar de ambos lados. Una me quedaría, van a quedar dos resultados. Una me quedaría 0 entre 3x es igual a x menos 1. Este 0 entre 3x es 0. 0 es igual a x menos 1. Por lo tanto, x es igual a 1 positivo de un lado. Y del otro lado me quedaría 0 entre x menos 1 es igual a 3x. Esto se hace 0. 0 es igual a 3x. 0 entre 3 es igual a x. Y entonces 0 es igual a x. Este es el otro valor. Tenemos dos valores para x. Que sí podemos corroborar son precisamente los puntos críticos que nosotros habíamos obtenido aquí y aquí. Una vez que tenemos estos puntos críticos, vamos a evaluar los intervalos. En este caso, no sabemos cuál es el otro punto, es decir, no tenemos estos de aquí. Entonces vamos a asumir que son infinitos cuando no nos sale ningún otro valor. Entonces podríamos obtener los siguientes intervalos. El que va de menos infinito al valor más pequeño que nos haya salido de aquí. En este caso es el 0. Tendríamos otro intervalo de ese 0 al valor más grande que nos salió. Y el último del 1 al infinito positivo. Otra manera de entenderlo es que tenemos nuestro eje de las X. El valor que tenemos más hacia la izquierda es el infinito negativo. El que tenemos más a la derecha es el infinito positivo. Y vamos a localizar estos números, los puntos críticos que nos salieron. Aquí estaría el 0 y aquí estaría el 1. Solo tendríamos que tomar estas secciones. La sección A, la sección B y la sección C. A, B y C. Y ahora, para saber si son crecientes o decrecientes, vamos a escoger un valor que quede en medio de las secciones. Por ejemplo, un valor que esté entre menos infinito y 0. Podremos utilizar, por ejemplo, el menos 1. Y este valor lo vamos a sustituir en la primera derivada. Es decir, vamos a evaluar la primera derivada en términos de menos 1. Esa primera derivada era 3 menos 1 al cuadrado menos 3 por menos 1. Y esto nos va a dar 3 más 3. Esto es igual a 6 positivo. Aquí lo que nos importa es el signo. Si el signo es positivo, significa que este intervalo va a ser creciente, lo cual coincide con lo que sacamos de manera gráfica.
Vamos ahora a evaluar un número en medio del 0 y del 1. Podría ser un 0.5. Lo evaluamos igual en la primera derivada. 0.5 es igual a 3, 0.5 al cuadrado, menos 3 por 0.5. Aquí tendríamos 0.75 menos 1.5, lo cual me da un valor negativo, lo que significa que esta sección iría decreciendo. Y por último, evaluamos un valor en medio del 1 y de infinito. Podemos escoger el 2, por ejemplo. Lo evaluamos en la primera derivada. Esto es igual a 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 2. Esto es igual a 12 menos 6. Es igual a 6 positivo. Por lo tanto, este es un intervalo que va a ser creciente. Estas cosas, estos tres resultados coinciden con los que nos habían dado gráficamente. Y esa es la manera de resolverlo mediante el método analítico.